Los pisos bioclimáticos son cada uno de los tipos de bioclimas que se suceden en una serie altitudinal, es decir, la variación de los ecosistemas en una región a medida que se asciende en una zona montañosa. Se identifican y delimitan en función de factores termoclimáticos y ombroclimáticos. Cada piso bioclimático cuenta con determinadas formaciones y comunidades vegetales. La combinación de estos factores genera un piso ecológico determinado. Por ejemplo, si observamos desde Quinori, en Pasurapa, hasta el río Misque, podemos observar dos pisos ecológicos. El piso que se encuentra a mayor altura se denomina piso ecológico montano o mesotropical. Sin embargo, debemos considerar no solo la altura, sino también la orientación, ya que la orografía es un factor que afecta al bioclima. Los efectos de la orografía son la sombra de lluvia. Cuando los valles están en sombra de lluvia, significa que son tan profundos que la lluvia pasa por arriba y no llega a caer en el fondo del valle. La inversión térmica. Cuando aire frío baja y se asienta sobre el fondo del valle, este se pone más frío que las laderas. Por eso se llama inversión térmica. La orientación. En el hemisferio sur, cuando las laderas de los valles miran hacia el norte, son más secas, y cuando miran al sur, son más húmedas, aun cuando estén a la misma altitud. Esto genera una asimetría, por lo que hallaremos una serie de vegetación de pinos de monte boliviano tucumano, mientras que sobre las laderas que dan al sur encontraremos bosques de tipa y jacarandá. A una altitud mayor encontraremos especies como el sajuintal, y en la cima encontraremos pajonales sucesionales montanos. Desde los 2100 metros para abajo, con una transición hasta los 1800, encontramos el piso ecológico basimontano o termotropical. Entre los 2300 metros de altura y los 1800 podemos encontrar bosques interandinos de Marabayuna y Soto. A medida que vamos bajando, suben tanto la temperatura como la sequedad, gracias al efecto de la sombra de lluvia. Entre los 1400 y los 1000 metros de altura, entramos al bosque semiárido de Cola de Zorro y Sotomara. A una altura aproximada a los 1100 metros, la temperatura es aún más alta y podemos encontrar los arbustales cardonales freatofíticos. En este lugar se establecen huertos y la vegetación no está en equilibrio con el clima, ya que tiene acceso al agua de los niveles freáticos. Más abajo tenemos los algarrobales freatofíticos de terrazas fluviales. Cuando este suelo es muy utilizado por el ser humano, se degrada y se convierte en un tuscal ribereño sucesional. La percepción que se tenía antes de contar con el modelo bioclimático de Rivas Martínez era que la vegetación es algo estático, pero en realidad la vegetación y los paisajes son dinámicos. El primero de los conceptos dinámicos es la serie de vegetación, que se la puede presentar de la siguiente manera. Una vegetación clímax o primaria que corresponde a una etapa bien estructurada y casi sin perturbaciones. Cuando aparecen algunas perturbaciones, ya sean naturales o antrópicas, podemos encontrar diferentes etapas seriales de sucesión ecológica, desde la menos perturbada hasta la completamente perturbada. Podemos tener múltiples series de vegetación. El conjunto de las series ordenadas en el paisaje de manera repetitiva se llama geoserie. La geoserie se constituye un tipo de vegetación seca, o serie azonal saxícola, o serie edaxoerófila azonal, que es una vegetación que no está en equilibrio con el clima a causa del déficit de agua. Luego tenemos un tipo de vegetación zonal climática o serie climatófila zonal, que es una vegetación que está en equilibrio con el clima, y un tipo de vegetación azonal higrofítica o serie edafo-higrófila azonal, que es una vegetación en contacto con áreas húmedas a orillas de cuerpos de aguas y no está en equilibrio con el clima, a causa de la humedad que siempre está disponible. En resumen, existen tres tipos de series de vegetación que conforman la geoserie: las que están en equilibrio con el clima, las que no están en equilibrio con el clima a causa de la sequedad y las que no están en equilibrio a causa de la humedad. Estos tres tipos de zonas se constituyen en una cadena que deja de funcionar si rompemos algún eslabón. En el cono sur de Cochabamba
Por ejemplo, existía un bosque potencial maduro con más de 70% de cobertura de árboles. Los arbustos eran altos y no había señales de erosión. Debido a la deforestación y la ganadería, el bosque se convirtió en un bosque abierto sucesional. El porcentaje de árboles se redujo al 40%. Con menos árboles, crecieron más arbustos y empezó a haber presencia de erosión. Con más deforestación, chaqueos y sobrecarga ganadera, pasamos de contar con un bosque a un arbustal sucesional. Ahora bien, si el bioclima de la zona fuera seco, entonces la zona pasaría de ser un arbustal sucesional a un matorral sucesional. Pero si el bioclima fuera más bien subhúmedo o húmedo, la zona se convertiría en un pajonal sucesional. Si la degradación de la zona continuara, la zona se convertiría en un herbazal ralo degradado, donde la cobertura de árboles y arbustos se reduciría al 10% y los matorrales medirían no más de 5 metros. Este es un bosque de tipa y jacaranda. Aquí podemos observar los remanentes de bosques semidensos, donde la cobertura de los árboles es alta, mayor al 50%. La cobertura de los arbustos es baja, menor al 30%, y la cobertura de herbazal es media de 30 a 50%. Así es como se ve en gran parte una arboleda abierta, donde la cobertura de la tipa es menor al 30%. Los arbustos dominan por abajo con más del 60% y las herbáceas cubren entre el 30 y el 60%. Aquí podemos ver la etapa más degradada. El arbustal denso de Chacatea, que antes fue un bosque denso de tipa, donde la cobertura de árboles es muy baja, menor al 10%. La cobertura arbustiva es alta, mayor al 80%, y la cobertura de herbazal es también muy baja, entre el 20 y el 30%. Si se quiere que este arbustal denso de Chacatea vuelva a ser un bosque denso de tipa, se deberá plantar tipa y jacaranda por el centro para que se inicie la restauración.